Hey, ¿qué tal estáis, chavales? Bienvenidos a un nuevo directo en el que sí, nos vamos a hacer a Eusebio Prime. Empiezo desde aquí con esta plantilla para que veáis que este pato se va a ir al carrer, porque la verdad no lo voy a usar. Muy buenas a Santi, ¿qué tal, amigo? Vamos a empezar ya el directo y vamos aquí rapiditos. Vamos a ir en lo que va entrando la gente. Vamos a empezar con esas dos plantillas. Que tengo jugadores en el club. Con los jugadores que hice el desafío de ganar la Champions, de ganar un solo de 50.000, pues por eso lo veo. Ya que ninguno era así excesivamente caro. Así que al carrer todos. La verdad lo hicieron bastante bien para lo que les pedía. Mire, justo tengo 11. Perfecto. Buenas a Chris FT, ¿qué tal? ¿Cuánto vale hacérselo? Pues en total vale 2,5 millones. He estado haciendo cuentas y seguramente no me dé para acabarme hoy. A no ser que nos saliera algo tocho, pero vamos, me quedarían 2 SBCs baratitos. Que lo subiría un día que estuviera en directo también. Seguramente lo acabemos el directo que sea... Que hagamos los partidos de marquesinas nuevos que han salido hoy. Que no lo voy a hacer hoy porque... Porque hoy suelen estar bastante caros. Solo hay jugadores de plata, vamos a ver si conseguimos uno para el siguiente SBC. Estaba esperando que caminara, para que veáis cómo estoy hoy. Muy buenas, Héctor Muñoz. Vale, pues este. Kiam. Ay, y lo mando a transferible, si es que soy cojo. Ayer al final se me olvidó por la noche vender los jugadores que conseguimos ayer. Vendí unos cuantos, pero no todos. Y entonces hoy pues no lo voy a vender porque... Bueno, nunca aconsejo venderlos. Si necesitáis monedas, sí. ¿Cuánto me harás, mod? Pues mira. Ayer lo pensé y digo, bueno, no me lo has pedido. Hoy lo has pedido, hoy lo tienes, crack. Que ayer estuviste. Añadir moderador. Que ayer justo descubrí cómo hacerlo. Ya eres moderador. Que haya respeto. Bueno, de momento no he visto ningún mensaje así, claro. Que haya respeto. Que no haya mucho spam, pero vamos. Dudo mucho que en estos momentos vayamos a tener mucho spam. Por cierto, ya somos 8, así que voy a ir a empezar a explicar qué han salido los jugadores de trueque. Cuando entráis al FIFA os deben haber dado un jugador de trueque, que es este de aquí. Es que también tengo 1000 jugadores especiales. Pero vamos. Eusebio sale por 2,5 millones. Pero vamos, tengo 700.000. Creo que me faltan 200.000 monedas o así. Os deben haber dado a este al Makati, que por cierto se ve borroso. No sé, estará bugueado. Pero vamos, os voy a enseñar lo que nos dan. Que me parece que está bastante bien, la verdad. Ocasiones de trueque. No sé si el siguiente icono que me haga será Vieira. Y lo mismo me hago el icono. Pero nos dan por 2 un sobre oro jumbo. Un sobre jugadores oro premium por 2 jugadores. Perdón, por un jugador un sobre oro jumbo. Jonathan Bamba, que la verdad, bueno, si queréis un IFA ahí de 83 de media, pues bueno. Un mega sobre por 4. En total supongo que habrá 14 con la semana que viene. Hola compi, yo tengo el de 89, me salió en truques. Ah, el Eusebio 89, joder, qué suerte, tío. Un saludo, el chava. Mira, por 5 tenemos a Cancelo. Y un sobre Ultimate por 10. La putada que va a haber 14, que por 1 no llegamos a este. Tenemos por 8 un sobre de 100.000 y James por 7. Cancelo sí que rentaría. De hecho, con Cancelo con Bonucci. Pero bueno, no voy a tener monedas para hacerme a Bonucci, no sé qué estoy pensando. Walker por 12. Luis Suárez por 14. Y un icono por 14, que seguramente sea lo que me haga yo. Sí, me imagino que será una pasada el Eusebio. Yo lo probé en un food draft y la verdad que bien. Me echaron a la primera, pero bueno. Este SBC lo mismo lo hacemos hoy. Pero vamos a ver antes si en Squad Battles, en la recompensa, nos dan algún jugador. Vale, no nos dan jugador. De momento, mañana, me imagino que mañana pondrán 3 jugadores de trueque. Vamos a empezar con... Vamos a ver si tenemos jugadores de plata suficientes, brillantes. Y calidad plata. Supongo que no me dará la media, pero vamos. Por ilusión. Es decir, no la media, sino la química. Dios, ese Cancelo, ya ves, Y solo por 5 jugadores,
Parece que está muy muy bien. Ojo, si logro librarme de este saque ya. Lleva aquí en el puesto de salida del club no sé cuánto tiempo. Ese es de la liga portuguesa, ¿no? De la liga belga, vale. Vamos a añadir... Ah, este es Peter Kraus, mira. En la Premier está. Y tengo a Foyt. ¿Y no tenía otro de la liga de la Premier? Ah, no, es Peter Kraus, el que tengo, vale. Vale, pues este SBC no sé... Va a haber problemas, para hacerse. Vamos a poner aquí a Giam. No nos pide ningún requisito, así que vamos a intentar rellenar con jugadores de plata. Pero de este, que es intransferible, voy a intentar librarlo, vamos. ¿Qué podemos comprar? Vale, vamos a comprar 2 MC brillantes. Pensaba que iba a tener para hacer esto directamente, pero vamos. Precio mínimo... Aquí 250 y aquí 300. Ya sé que hay muchos me diréis que puede haberlo por 200. Bueno, de plata no, la verdad. He puesto por sí. No, vale. He puesto por 600. ¿Hay alguno o no? No, no. Vale. Vamos a ir aquí y 350. Aquí tampoco hay. A ver si van a haber subido los jugadores de plata. Brillantes. Espero que no, la verdad. Y ese SBC más o menos es anecdótico, porque vamos. Pero si no hay jugadores ahora, paso. Ya lo hago fuera de cámara, que esto es un poco coñazo. No hay nadie, ¿no? Oh, aquí había uno. Vale, Jackson. Delantero centro. No me lo creo. Lo único que va a ser delantero centros, tío. Por favor, que no, Vamos a ver si hay MCs y si no nos piramos aquí. Aquí no vamos a andar con tonterías. Ah, ojo el monopolio que tenía el otro con ese pavo. Habéis visto el de barba, ¿no? Que había como 8000 puestos a la misma hora. Vale, pues vamos a ver MCDs y si no, sí que nos vamos al siguiente SBC. Al SBC interesante, que es el de 87. Vale, pasamos. Este ya lo haré. Vamos a pasar a... Joder, de aquí no había que salirse. Al SBC de 87 de media. Muchas gracias a todo el mundo que está en el directo. Podéis dejar un vuestro like, suscribiros. Y... ya veis que vamos a poner a este Cancelo. Espera un momento, dame 2 segundos. Buenas, Carlos Caballero. Eusebio sale por 2,5 millones. Muchas gracias a todo el mundo que está dejando like, que estáis aquí comentando. Muchas gracias, de verdad. De hecho, ayer hicimos directo. Aprovecho para hacer un poquito de spam. Estoy haciendo aquí unas cosas con el móvil. Ayer al final no tuve problemas con la música, por eso he puesto la misma playlist. Y vamos, ayer para los que no lo sepan, estuvimos haciendo partidos de Marquesina y mejora de la Champions. Así que vamos a ver ahora la solución. Que por cierto, espero que este Eusebio, que este Alexander Pato, no me cuente. Vamos a ver. Como siempre os voy a enseñar aquí la plantilla que vamos a hacer. Es la de 87, si no me equivoco, sí. 326.000 monedas. 60 de media. Este tiene 63, vale. Vamos a ver este. Ojo, Pepe. Claro, y un IP de 84. Pero, ¿y si no me da...? Es que tengo miedo que Alexander Pato me cuente como un jugador de 86. Eso es lo que me da miedo. Pero vamos a buscar Footbin. Porque mi idea es poner a Pato aquí, en lugar de Pepe. Y poner un IP de 84.
Sí que vamos a buscar aquí un if de 84. Rating 84 y 84. Por... Vale, ¿el más barato quién es? Ojo, Vieira. Pues vamos a comprar a Viera. Voy a ponerlo en la pantalla de Play. Tengo a Close y un millón y medio, supongo que será, para Eusebio. ¿Cuánto me faltaría? Pues te faltarían 700.000 monedas. Más o menos, ¿eh? Supongo que a Close dirías para enviarlo en el SBC este. Vale. Calidad. ¿Y? A ver si está por 20k. Que nos ahorramos 50.000 monedas, la verdad. Vamos a fichar a Viera, si quiere. Este es el de 84. Fichado. Pongo aquí la plantilla. De hecho, sí, están en la misma liga. Yo quería decirlo por no tirarme el triple, pero los dos están en la liga china, así que mejor. Vale, pues vamos a fichar vale, voy a mirarlo. Vale, Rogerio Funes Mori. Es que estaba también el Ramiro, pero digo, no la quiero cagar. Rogerio Funes Mori especial. Que no sé por qué se me ha quitado el precio de Jonathan Viera. Más o menos cuesta lo mismo. 24.000 cuesta este. Uy, casi la lío. Casi la lío. Encima de MCD lo tenía puesto uno. Pero de MCD no creo que fuera muy bien. Supongo que sería para algún SBC que se ha equivocado o algo. Vamos a fichar ahora los más caros. Que son Dybala. Dybala es el más caro, ¿no? Pues vamos a ficharlo. Dybala 89.000. Sí, así mismo, o sea, me faltan 700k. Sí, más o menos, sí, 700k. Con lo que te salgan los sobres, calcula que unas 100.000. Aunque yo no he tenido mucha suerte, pero bueno. Sí, normal de tener ganas de tener a Eusebio, porque vamos, vaya bestia, tío. Vale. Esos SBCs es que estoy aprovechando para probar lo de los directos. Para probar configurar directos y todo eso. Ah, sí, va a buscar a Dybala, pero bueno. Y mientras así pruebo lo de los directos y mientras hago Eusebio. Ahí ya queda ahí atajado. Porque tengo pensado hacer directos de jugando Food Champions, SBC, Food Drafts. SBC ya estoy haciendo. Pero no solo hacer SBC, ¿sabéis? También, no me jodas, ahora tengo que cambiar de posición, pero bueno. Aunque no lo parezca, también hago otras cosas en el FIFA que no sean SBCs. Insigne. De hecho tengo uno de 80, tengo varios de 84 también intransferibles, así que podríamos mandarlo aquí sin problema. Tengo un IR de 81 que ese ya sí no lo hubiéramos podido colar aquí. Vale, 42.500. Vamos a por Handanovic. Por cierto, para que no lo sepan, el primer SBC de en el primer vídeo de haciéndome Eusebio, faileé y con un jugador perdí 20.000 monedas. Decidme también si se me oye bien y todo. Y si no, bajo la música o bajo el sonido del juego. Vale, hay que subir un poquito el precio. Hola, me acabo de hacer a Van Basten y es Dios. Sí, ya me imagino, tío, que será un Dios. Vamos a ver a quién nos hacemos, a quién fichamos ahora. A Pjanic. Pjanic está ahora mismo en 20.000 monedas. Vale. Vamos a ver, Pjanic. Vale. No, este no, hombre. Vale, ve. Y el más barato sí estaba disponible. Es que esas cosas son las que me rayan, tío. Ahora nos hace falta Manolas y De Brig. Y creo que con eso ya estaría. A no ser que hubiera que fichar a alguien de 86 de media. Que tengo a Varane, pero vamos, Varane no lo meto en un SBC ni de broma. Porque lo tengo, para que no lo sepa, lo tengo intransferible. Y vamos,
es titular en mi equipo. Un saludo también, Zombiker, que no lo he dicho. Y vamos a fichar a Debris. Y ahora tendremos un sobrazo, que no sé qué sobre es. Vale. Un poquito más caro. Y nos hemos quedado en 495.000 monedas. Por cierto, vendí a Cristiano Ronaldo de mi equipo y me fiché al amigo, ¿cómo se llama? Joder, no caigo ahora. Un saludo, MLG Frag. Pues me estoy haciendo ahora mismo a Eusebio Prime, el SBC de Eusebio Prime. ¿Y cuánto te ha salido el SBC de Eusebio? Pues en total me ha salido en torno a unas... Aún no lo he acabado, pero vamos, me saldrá por 2.400.000, recuperando bastante monedas con jugadores. A ver cuánto me da aquí. Vale. Así no me da. Quiero ver si con un jugador de 84 me da. Porque para quien no lo sepa, los jugadores de especiales que tienes de 88 ahora se supone que tienen 86. Que no sé por qué ha hecho eso EA Sports, pero bueno. Vamos a ver. Vale. Y con un 84 me daría perfecto. Con un 83 no, ¿no? Un saludo, Erillo, ahora te leo. Un momento. No hay nadie que me pueda dar química aquí, ¿no? Felipe Anderson lo mismo, pero... Gundogan. Vale, pues vamos a poner a Neto. Y vamos a poner este aquí y vamos a cambiar de posición a Dybala. Vale, ¿qué me has preguntado? Check y long intransferibles. Volví al FIFA después de que salió y tengo 300k en mi formación Ecuador. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Híbrido o qué? Es que con 300k yo me haría una Premier. Tiraría por una Premier. Me ficharía a Kanté y alguien así chetado. A Kanté y Agüero, creo. Y luego jugadores baratillos. ¿Quién va mejor, CR7 o Butragueño? CR7. Tengo 5k y 1 millón de visitas en YouTube y te puedo ayudar. Vale, gracias, crack. Quillo, ¿y tú de dónde sacas el dinero? Pues me tocó Eusebio Vieira Prime. Y bueno, ya os sabéis, me salió y lo vendí con 3 millones de monedas. Vamos a cambiar la posición. ¿Me hago Ronaldinho o Eusebio? Pues eso sería por gustos. Está mucho machetado Eusebio, sin duda. Vale, vamos a andar a la plantilla, no hay nada raro, ¿no? Y bueno, ¿qué sobre nos han dado? Joder, tío, pensaba que iba a ser un sobre mejor. Vale, pues vamos a darle ahora al sobre. Vamos a esperar un momento para que dejéis vuestro like y que salga algo todo. Este sobre no es muy bueno, va a haber sobres mejores, eso ya os lo digo. Vale, vamos. Subo un poco la música. Y le damos. Vaya, qué casualidad. No me ha caminado. ¿Recomiendas Master Sugar Prime? Sí, pero no sé cuánto está. Venga, Gabriel, Jesús. Ese estaba bien al principio de FIFA. Si te agregara y nos ayudáramos, me echarías una mano. Dame algunas monedas a cambio. Puedo hacerte diseños y lo que quieras. Pues para eso háblame por privado, si quieres. Háblame por mi Instagram, que es asturiano98. Y para eso háblame por ahí. Sí, ya me imagino que es para hacérselo en SBC. De todas formas, no sé si está aún el... Joder, y a mí lo que mejor que me ha salido es un Robben de la Champions intransferible y un Norteña. ¿Quién es Norteña? No sé a quién te refieres. Estoy a patria querida, ahí, Jesús González. Vale, vamos a seguir con el siguiente SBC. El de 86. Aquí, ¿qué me dan? Un sobre de jugadores único, vale, un sobre de 50.000. Si te toca Pelé, me suscribo. Lo siento. Lo siento.
Pero aquí hacemos todos los SBC de la forma más barata. Te podías suscribir igual. Van Basten está en 950.000 monedas. Pero a mí me salió como en 250.000 monedas. ¿Y por qué te salió tan barato? Vale, voy a enseñaros aquí la plantilla que vamos a hacernos de 86. Vamos a ver qué... Joder, siempre llego hasta aquí, tío. Siempre tengo que salirme otra vez. Menos mal que está de los primeros. Luego, algún día me llegaré a este Vieira, que fue el que me tocó. Y lo peor, para que no lo sepa, Vieira Prime me tocó en Oro 2, Tanto asqueroso. El 86... Esta plantilla, ¿no? Hay que ver la formación. A ver si es esta. No, no es esta formación. Es esta de aquí. Esta de aquí, vamos a coger esta plantilla. Hugo Mayo, que seguramente haya subido, pero bueno. Voy a poner la pantalla de Play otra vez. Decime si se escucha bien y todo, porfa. ¿Y es bueno Van Basten Super Prime o qué? Pues la verdad no me parece aquí muy bueno. Prefiero Eusebio, la verdad. Pero por las monedas que vale, pues sí, puede rentar. Joder, que machetado puede llegar a estar, yo creo. Vamos a ficharlo primero a Kinfef y a Hugo Mayo. Mayo especial. Por 26.000 monedas. Decidme que os parece la música y todo. El de 83, ¿no? Vale, sí. Y ahora vamos a por Kinfef. Qué pena no tener ahora IF intransferibles, Y la verdad que no he jugado Full Champions, porque si no, tendríais una cantidad de mejoras de la Champions. Un SBC que ha salido ahora, que te da a elegir entre 3 jugadores de más de 80 de media. Y vamos, la verdad que bastante bien. Pues habría petado el canal a eso, vamos. Vamos a comprar esto, tiene que ser ratilla tampoco. Ya que estamos un poco forrados, ¿no? Ya te hablé por Insta, pues luego lo veo. A mí algún día me tocará algo decente, no pierdo la fe. Yo, ¿sabéis qué es lo jodido? Que me tocó Vieira y sé que nunca me va a volver a tocar nada mejor. Escucha, tengo muchos intransferibles. Una tarde te pongo el Share Play y me ayudas a hacerme a Diño o a Eusebio. Encima tengo 2 millones. Pero tienes intransferibles de buena media. ¿De qué vas a usar Eusebio? Pues de MCO, seguramente MCO. Pero no descarto que juegue con la 4-1-2-1-2 y Figo lo ponga de media punta. ¿Cuándo salen los TOTS? Pues en teoría la semana que viene no creo que salgan, Van a salir dentro de 2. ¿Te gusta Cristiano? ¿En el FIFA o en la vida real? En ambos me gusta, vamos. Pero en el FIFA lo cambié para las monedas porque prefiero Eusebio. Vale, vamos a hacer. Ya tenemos los dos IF. Y vamos a empezar con los más caros. Empezamos por James, que es el más caro de todos. 41.000 monedas. Creo que un Titi lo mandé ya en un SBC porque me acuerdo que yo siempre cogía las monedas en Foot Rivals. Y un día de coña con un amigo en clase, con la aplicación del móvil, dije, voy a... Vale, me saca, tío. Dije, voy a cogerme las intransferibles. Así de coña, Pues me abrió el primer sobre, un mega sobre de mierda. Y me salió un Titi. Y como tenía Bran en mi equipo, pues me salió repetido. Y cuando lo vi repetido, por aquel entonces estaba en 100.000 monedas. Y la verdad, bastante chetado. Bueno, ¿qué tal visteis ayer el partido del Barça? ¿Lo visteis? No compraré nada por si me ayudas. Vale. Vamos ahora con... Hay que comprar por 30.000 a Iniesta, Thiago y Keylor Navas. Vale. Por cierto, no hay... Vale. Es que mira que hay veces aquí te pone la forma más barata. Y luego, por ejemplo, puedes cambiar uno de 86 por 1,87 por 1,86. Por ejemplo, Thiago, pues podría lo mínimo haber comprado el de 86. Que deduzco que no está en la tienda, porque vamos, pues está bastante más caro. Porque si no me ha aparecido ahora. Vamos con Iniesta. También lo dije ayer, pero me voy a abrir un canal de Pokémon para subir series de Pokémon, Nuzlocke, por si alguien quiere pasarse. Cuando eso lo anunciaré en el canal y todo. Pero tranquilos que no dejará de haber contenido en este canal.
Se irá viendo SBC, vídeos de FIFA. De hecho, bastante más variados que hasta ahora. ¿Cómo es tu plantilla, bro? ¿Y a quién vas a escoger en los trueques? Pues en los trueques no lo sé. Si pudiera coger el sobre 125.000 y el cancelo, lo cogería. ¿Vais a ver mi plantilla? Plantilla. Esta es mi plantilla. Alexis lo tengo porque me salió intransferible. Bale también es intransferible. Rashford es el que me he fichado. Figo, Rijkaard, Fabinho, David Luiz, Baines, Kepa, Varane y Carvajal. Kepa diréis, ¿podría tener un portero mejor? Sí, pero está. Tengo el Lata 92 también. Espera, oye, Asturiano, ¿es mejor que me haga Eusebio o Diño? Ya me espera que baje más el mercado. Pues sí, si vas a seguir jugando bastante, esperaros a que... a 2 semanas que salgan los sobres. Os lo recomiendo. Pero si no, pues... haceroslo ya. Hoy, por ejemplo, mismamente, ¿sabes? Por eso me lo estoy haciendo hoy, porque los días de recompensas bajan mucho los precios. A mí en el icono de los trueques me tocó Nazario. ¿Cuál es tu mejor posición para sacar el máximo provecho? Hombre, pues con el Zlatan y Nazario puedes jugar con la 4-1-2-1-2 con doble delantero, vamos. He visto el partido, qué golazo que ha marcado un Messi. Sí, ya ves, ¿eh? Espectacular. Ah, pues me rollo más que una persiana, tío. Vale, ¿qué nos falta? Nos falta Verratti también. Ah, vale, pasamos ya los de 86. Me falta Verratti de 86. Vamos a ficharlo. Que si no, no acabamos hoy, que esto a las 9 acaba. Para ver ahora un sobre de 100.000, un buen sobrazo. Buen sobrazo que desde que hago directos no me ha tocado ningún caminante. Vamos ahora con Benzema. 10.000 moneditas. ¡Ojo! ¡Qué sacada! Hostia, podía haber sido el de 84 y podía haber peleado muy fuertemente, ¿eh? Vale, ya solo nos quedan 3 jugadores. El primero es Dembélé. ¿Ves? Dembélé por 3.700 es una... Este puede que sí que esté el de 82, ¿eh? Ay, qué vista había tenido ahí, man. 3.800. Joder. Si este está por 3.400, estás que lo fichas, tío. Joder, macho. Pues nada, vamos a volver a buscarlo. 2.900. ¿Habrá alguno? Vale, este de Melesi, vale, lo fichamos. Y nos quedan Nacho Fernández y Savic. Sí, bueno. Nacho por 1.000 moneditas. Por 2.000 monedas, perdón. 1.900 ponía. Y Savic por 1.000. Fichamos a Nacho. Nacho que tenía el live de la Champions, y la verdad, vale, lo tengo repetido. Perfecto. Tenemos ahí a vender. Seguramente si no acabamos hoy el Eusebio, que viendo la moneda no da a mí que no va a poder ser, lo acabaremos mañana. Mañana no, el domingo tal vez. No sé cuándo lo haremos. Vamos a fichar a Savic. Y ya se voy a ver un poco de agua. A Savic. Savic también lo tenía. Vaya por Dios. Vamos a poner 1.100. Tengo unas agujetas en el brazo flipantes. Ayer hice brazo y vamos. Estoy para arrastre. Ah, ¿son intransferibles? Joder, justo los dos. ¿Por qué pensaba yo que no los tenía? Ayer creo que los necesité para un SBC y como que no los tenía en el club. Pensaba que serían transferibles, pero vamos, intransferibles mucho mejor. Tenemos aquí a Iniesta, Verratti, Benzema. ¿Te ha gustado el partido? Sí, bastante bien estuvo, la verdad. Y seguramente voy a acabar hoy, de hecho, antes de las 9, sí o sí, para el partido de Europa League. No sé cuál verme, la verdad, hoy. Estaba pues al 9. Bueno, no lo mismo. Lo entregamos. Y abrimos sobres de 50.000. Ha sido una para los 20 que estáis viéndome. No hay caminante, tío. Vete a la mierda ya, por. ¿Es un IFO qué? No, es un jugador normal. 85. Esa era bien. Vete a la...
Es que flipo, tío, con que me salgan esta basura, tío. Steam de Lineres. Vale. 282.000 monedas. Para el de 85 vamos a ver cuánto cuesta. ¿Lo pongo? Vamos a ver, ¿en cuánto está el de 85? Vale, Eusebio lo tengo aquí. 85, 138. Ah, pues mira, lo mismo nos da para hacernos este y estos dos. Vale, pues vamos a hacernos el de 85. Este, también nos piden a Hugo Mayo. No me lo creo. Tenemos a Neto, tío. Neto, para que no lo sepa, porque se haya incorporado más tarde, lo hemos mandado en el de 87, tío. Vale, pues vamos a ficharnos a Hugo Mayo lo primero. Hugo Mayo y Zahavi. Vale, aquí no. Vamos a primero ficharnos a Zahavi, porque 85 de media y que valga solo 26.000 monedas es bastante poco, la verdad. No sé si habrá otro ahí, pero vamos. Perfecto, tío. 85, 26.000 monedas es bastante poco, la verdad. Para cómo está el mercado. Vamos a ver ahora, ¿quién fichamos? Buenas, Andrés FIFA. ¿Crees que mañana saldrán los tots? No. Ya os digo yo que no. Nos salgan los tots, primero tiene que haber unas votaciones. Y... las votaciones, no sé si saldrán mañana. Dudo mucho que salgan mañana. Las votaciones supongo que saldrán el... A ver qué jugadores tengo interferible. Supongo que las votaciones saldrán la semana que viene, el viernes. Y para el viernes siguiente estarán los tots. Los tots suelen estar ya para junio o cosas así. ¿Puedo cambiar a Vanega por Sarabia? Sí, vale. Pues a veces... Ah, no, sí tengo a Vanega. Tengo a Felipe Luis también. Vale. A Felipe Luis a ver si lo podemos meter. Estoy pensando, cómo meter a Felipe Luis. Estáis viendo el este, ¿no? Vale. Creo que ya sé cómo meter a Felipe Luis, Vamos a poner... ¿Estáis viendo? Vale, sí, estáis viendo la pantalla. Me he suscrito. Muchas gracias, Manuel CV. Y André FIFA. Los consistentes, digo, sí, los consistentes. Los consistentes tienen votación. También. Vamos a poner esto así. Aquí me salían Neto y Jiménez. Pero como los dos son 84, con 1,85 y 1,83 supongo que lo compensaré. Aclararme. Nos hace falta Keylor Navas, que es el más caro. Que cuanto más me ahorre, mejor, ¿sabéis? O sea, no ahorrarme, pero mandar jugadores de la película. Por cierto, para los TOT, cuando salgan las votaciones, tendréis varios pack opening que prepararé. Ojo, pues esto, vale. De todas formas, si salieran los TOTs, ahora tengo que ficharme a 4,85. Voy a ficharme primero a Carballo. Pero vamos, si salieran los TOTs, prepararé pack openings bastante guapos. Sí que puedes suscribiros, porque vamos, los TOTs acabarán saliendo entonces. ¿Me echas un partido después? No voy a hacer... Otros días sí que puedo hacer... Voy a hacer directo jugando con suscriptores, pero vamos. Si quieres, agrégame, mándame solicitud, que soy Asturiano 98 y suelo... Vamos, agrego a la gente. Asturiano 98 y Asturiano 98 YT soy. Yo tengo un semi-icono, momento, y va super play, me imagino, tío. Buenas, un favorito. Muchas gracias, Gafunillo. Vale, vamos a fichar los 4 de 85. Y en este no sé qué sobredan. Creo que también lo daban de 100.000, pero vamos, no creo que quede lo mismo en un SBC que en otro. No, vale, el que he hecho antes es de 86. Este es de 85. Vamos, dime que he fichado al... creo que he fichado al Aspas de 85. Espero, vamos. Vamos a fichar ahora a Arturo Vidal. Me faltan Benzema y Diego Costa.
¿Cuándo salen los TOTS? A ver, no está confirmado, pero yo ya he dicho que creo que la semana que viene saldrán los... A ver, es que los youtubers grandes lo que viven es meteros hype para que sigáis ahí jugando y engañaros, pero es que yo no creo que el viernes que viene salgan todos los TOTS. Ni de coña. O sea, los TOTS consistentes, vamos. Saldrán en junio y lo alargan todo junio. Y me gustaría ver cómo van a ser las recompensas para todos. El año pasado sí que es cierto que los que eran top 100 le quitaban los IF, no le ponían IF y le daban todos en las recompensas de Food Champions. Pero esta vez como todos tenemos IF, pues no sé cómo será. Lo mismo nos dan a elegir entre 3 tops, pero vamos. Espera. Mira, como en mi pueblo no hay cover, no hay. Voy a poner un 4G de router con 80 megas. ¿Me daría bien para jugar todo el mes supongo? Sí, con ese router yo creo que sí. Te daría la verdad. Yo es que tengo 300 megas, por eso me va bastante bien, la verdad. Vale, pues vamos a entregar esto. Y os voy a dedicar este sobrecito, que es un sobre de jugadores top de oro, que me encantan. Este año no salen tantas cosas, pero vamos. Me encantan estos sobrecitos. Y se viene sobre de jugadores top de oro. Para este se merece que suba la música. Y voy a subirlo un poquito. Se viene sobre. Nada, me rindo. Decir, me rindo. No hay manera. Arriba el América. América, el de México, ¿te refieres? Guedes. Vale, muy bien. Muy bien. ¿Compra Mbappé o me espera a los dos? Compra Mbappé ya. Si quieres el barato, más barato de todos, cómpratelo ya. 150.000, vale, pues me da para hacerme los dos de 84. Y ya está, ya estaría. Vamos a empezar con este, el primero de 84. Me voy a poner, como siempre, aquí la miniatura. Muchas gracias a todos por apoyarme. Ya he dicho que estos SBCs de... Estoy probando estos directos para cuando haga directos de... Vale, este. Para cuando haga directos de jugando Food Champions y eso, pues para no tener ningún problema. Hasebe, Belfodil. Nos piden tanta química en este, tío. Porque es que yo tengo un... Creo que tengo a una Niang. No, es casi seguro. Ah, no he puesto posición delantero centro. Vale, tengo a este Niang. Que si lo pongo no me da, ¿no? No, no me da la media. Vaya, por Dios. Pero este Tolisso sí lo podemos meter, ¿veis? Sí, ¿no? Sí, sí. No sé por qué no me sale en... Ah, vale, que aún se estáis viendo esto, vale. Pongo esto. Vamos a meter a este Tolisso. Y vamos a buscar Liga Bundesliga. A ver qué tenemos. Porque si tengo algún jugador en el club ya. Vale, Werner. Werner, la cosa es que no sé... Ah, mira, ya sé dónde ponerlo, donde Hradesky. Ata también lo tenemos. Y Coman. Vale. Vamos a poner aquí a Coman. Voy a hacer mis cuentas, ¿eh? Me suma uno. Este igual. Werner aquí. Y aquí ponemos a... Vale. Y en teoría ya sería todo tal cual esto. Porque lo único que he hecho ha sido cambiar a Zule por Ta, que tiene uno menos, y a Coman por Bailey, que tiene uno más. Seguro. ¿Qué haber puesto? Mbappé es bueno, sí, una bestia. ¿Me recomiendas a Van Dijk o a Van Dijk? Cuando lleguen los TOTS, ¿bajarán los SBCs o subirán? Hombre, bajarán porque los jugadores bajan. Me dice el SBC de la liga muy barato. Yo me hice en su día el de la Premier. Me fiché a... Voy a empezar ya a fichar esto. Vamos a fichar primero a Hasebe y a Belfodil. En su día me hice un huevo de mejoras que tenéis en el canal, por cierto. Me salió Manel mejor. Cuando me banearon, jugué con esta cuenta con todas esas mejoras. Y eran los Toti, digo, a ver si sale un Toti de la Premier y... Pero no, la verdad que no me salió. Me salió lo mejor Mané. Pero con todo lo que me dieron, me pude hacer el
el SBC de ligas. De hecho, dentro de poco, tener claro que van a salir mejoras de cada liga. Entonces, si empezáis a jugar Food Champions ahora, y ha quedado los jugadores intransferibles, pues lo podréis mandar por esas mejoras. Que los jugadores subirán bastante precio. Que uno ya lleva desde FIFA 15 jugando con los totis y todo. Por cierto, este año no me tocó ningún toti, sí que abrí bastantes sobres. Pero el año pasado me tocó a... Mira, por ejemplo, farman por 700 monedas, tío. El año pasado me tocó a Dani Alves Toti, que sí que era el peor Toti, pero vamos. No me jodas, ya lo querríais todos. Medio millón de monedas me salió. Azar 1200. Hola, bro. Hola, Boys Legends. Recomiéndame una formación para Division Rivals. 4-1-2-1-2 o 4-2-3-1. Me salió Ramos Totti hasta en esa recompensa. Joder, qué crack, tío. ¿Pero era Van Dijk Totti o Varane Totti? Ah, bueno, pues Van Dijk igualmente, la verdad, eso... está sobrado de moneda ya por lo que veo, pero vamos, no sé. Yo te recomendaría sobre todo Van Dijk, porque es decir, ambos son bestias. Una carta de sombra, pues en esas cartas ya tan chetadas no va a haber apenas diferencia. La diferencia que sí que no puede mejorar un Totti es la altura. Y si no me equivoco, Van Dijk, míralo, pero Van Dijk es más alto que Varane. Falta Bitzel, 8000. Vamos con Kimmich. Kimmich vale 22.000. Este supongo que estará el de 85, así que hay que estar atento. Vale, no. Pues está el de 86, fichamos al de 86. Vamos a por Bitzel de 8100. Y creo que me queda Sommer, ¿no? Vale. Vamos con Bitzel. Este pavo me encantaba cuando estaba en el Benfica, ¿eh? ¿Por qué no me ha salido? Ah, bueno, no sé. Le han subido 3 puntos de media, pero vamos, más que merecidos. Vale, este sí que hay un problema, que es que va a haber que filtrar así. Vale, tenemos este 85, no vamos a estar buscando mucho tampoco. Y vamos a fichar ahora a Sommer de 2400 monedas. Y tendremos un sobre que no sé de qué es, la verdad. Pero vamos, visto lo visto, no va a salir nada. Por cierto, es Sommer, el de 84, ¿no? Sí. ¿Cómo te puedo enviar una plantilla que tengo en mente? A ver qué opinas, solo quiero saber la opinión de la gente, a ver si recomiendas o no. Vale, pues me la puedes mandar a mi Twitter, que es asturiano__98. Voy a abrirlo, es que creo que es así el Twitter, pero esperad que lo confirmo. Y creo que ya están todos fichados, ¿no? Sí, en teoría están todos fichados. Espérate, perfil. Sí, asturiano__98. Creo que son 2 barra bajas, ¿eh? Si esto te la miro aquí en directo, no hay problema. Pero vamos, otra vez haré reaccionando a plantillas de suscriptores y todo eso. Acción media de los equipos 84, vale. ¿Qué nos ha fallado aquí? En teoría está todo bien. Pero claro, faltará un punto de química, como siempre. Hay que quitar a uno de 83. Si yo cambio a este por... vale, por 1,85 me da, ¿no? No, espérate. Tengo que sumar uno más de media, ¿no? Vale, pues vamos a quitar a Torgan Hazard y vamos a ficharnos a Javi Martínez, que está en 4000 monedas. Que no quería fichármelo. 4000 moneditas. Lo siento por pelear, vamos, chavales. 3500, vaya por Dios. ¿Pero tienen los mensajes directos abiertos? Sí, sí, los tengo abiertos. ¿Quién crees que sea campeón de la Champions? Pues... supongo que el Barça. La verdad. Va a ser una final entretenida porque creo que va a pasar casi al 100% tanto Barça como Ajax. Pero no tiene los mensajes directos abiertos. ¿Cómo que no?
Espera, si no... Espérate. Por cierto, hoy se ha retirado Xavi Hernández, que para mí es el mejor jugador de la historia español. Creo que eres Sergio Díaz Suárez, así que te sigo. Y de momento así ya me puedes mandar mensajes, en teoría. Joder, Javi Martínez, 4.500, pues venga al carrer. No me sale, Vale, pues vamos a mandar a este Javi Martínez. Ya estaría. Y vamos adelante. Mega sobre. En directo. Vamos a darle. Le damos. Y a ver qué sale. No camina. Qué novedad. El día que me camine uno de estos será un milagro. Ni Diego Costa, Pero bueno. No. A venta rápida no os vais. Le da sin querer al L2, lo siento, pero vamos. Ni de coña vais a venta rápida. Yo no vendo rápido, vamos. Ni para atrás. Nos ha dado un sobrecito. Así que a ver qué tal. Vamos a abrirlo, a ver si nos sale algo. Si me sale caminante aquí ya. No, pero bueno, panel. Español. Aquí sí. Y aquí sí es Diego Costa, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo. Ay. Sí, ya te he seguido. Mándame por ahí la foto. Vamos a poner a Diego Costa a vender. Que Diego Costa está en 11.000 monedas, creo. A ver el de Halloween si está. Espera, os pongo aquí internet. Mira, Diego Costa está en 240.000 el de Halloween. Y el de 85 en 11.250. Pues vamos a venderlo ya. Estoy poniendo a vender, ahora os pongo la pantalla. Vale. Hasta los balones, mira a ver si se pueden vender o no. Y vamos a hacer ahora la plantilla de la otra plantilla de... Ah, no, la otra no. Ah, la otra 84, ya digo yo. Me han mandado 3 fotos, vale, ahora te las miro. Esta es esta. Esta plantilla. Esta vamos a hacer, venga. Juntelar y Rafa. Perfecto ese Juntelar, ¿sabéis por qué? Porque tengo a Niang, que no sale aquí, pero vamos. Voy a poner ya la pantalla de play. Vamos a poner a Rafa por 15.000 monedas. Calidad especial. Vamos a subir de aquí porque si no, no va a salir el de la Champions. Vale. Ha subido un poco de precio, me da a mí. Vamos a ver por qué jugador se puede cambiar. Vale, por los que se puede cambiar está jodido. Pues nada, 17.000 monedas. 2.000 más de las que me tenía pensado gastar, pero bueno. Ojo, Adán creo que lo tengo, A ver si me habéis puesto algo más. Ya lo acabo de enviar, vale. Ahora te lo comento. Muchas gracias a todo el mundo que está en directo, por cierto. Podéis dejar vuestro like, suscribiros. Vamos a ver quién tenemos de la Liga Española. Liga Española. Tenemos a Sarabia. ¿Que lo podemos meter? No, no. No, no lo podemos meter. A Adán sí lo tenemos. Este Cazorla, vamos, no se va del club ni para atrás. Ni para atrás, vamos, de que no quiero venderlo, vamos. Vale, Gerard Moreno, pues no. Gerard Moreno no lo vamos a vender. Calidad especial. Y vamos a poner posición delantero centro, que tendría menos, supongo, vale. Tengo a este Niang. Ya lo vamos a poner aquí. Rafa. Y ahora a fichar jugadores, Siento por todo, pero muchas gracias, a todos por apoyarme. Vamos con los 2 de 85, Arturo Vidal y Benzema. Arturo Vidal, 11.000 moneditas. En verdad, Diego Costa podríamos haberlo metido aquí perfectamente en vez de Benzema.
Pero bueno, no sé por qué, ¿no? Bueno, porque no sabíamos que lo íbamos... que íbamos a tener que usar aquí jugadores de la liga española. Tranquilos que sé que el último es de 84, ¿eh? Que hasta ahí no iba a pelear. Y ahora vamos con los de 84. Jiménez, Roberto, Yarramendi, Rodrigo y Carballo. Vamos a empezar por Sergi Roberto. Que la verdad ha subido de precio desde que salió Carvajal de 85, porque es el único lateral de 84 español. Mira, 5.500. 500 monedas nos hemos ahorrado. Vamos ahora por Jiménez. Y se quedaría 8. Vale, sí, lo de Walker ahora lo miro, tranquilo. Kiko no vas a meter. No, ya metimos a... ¿A quién fue? A Lampard, creo que fue. Ese ya lo metimos. Vamos a por José María Jiménez. Vamos a fichar a William Carvalho ahora. No, primero a Yarramendi, que está más carito. Me siento si esto es un poco... Es que me rasca un poco la garganta de hablar tanto aquí al micrófono. Por cierto, decime también si os gusta la música y todo eso. La música que os pongo y todo. Vamos a por Rodrigo y a por Carvalho. Y lo mismo nos da hasta para hacer otro SBC, ¿eh? Ponemos a este Rodrigo, que vale 3.900. Lo mismo sí, ¿eh? Nos da hasta para hacer otro SBC. Está un poco más caro. Rodrigo, Carvalho y Savic, vale. ¿Qué me queda la copla? 20 minutos y he gastado 700k. Correcto, tío. Y no nos perdonan, Sports. No te devuelven monedas. No nos ha tocado nada de momento. Vamos, hemos gastado 700k, pero ya tenemos prácticamente a Eusebio. Pero vamos, tengo pensado hacerme después de este, en un futuro, a Vieira. Así que mismo este mes intento ganar los 2 millones. Sé que está muy difícil, pero vamos. Y meter el icono que nos den. A no ser claro que sea Cruyff. Lo que me rayaría es que me saliera Eusebio. Eso sí que me rayaría. Pero a muerte, ¿eh? Que me saliera Eusebio después de haberme hecho este sí que me rayaría. Bastante. Por cierto, ¿cuánta gente de aquí le gusta el Fortnite? Por preguntar, porque también he pensado en hacerme alguno. Algún directo de Fortnite, pero vamos. No sé si a mi público le gustaría, la verdad. Vamos aquí. 150. Echamos a este Savic. Vale. Y ahora haremos la plantilla de oro. Que creo que me dará, vamos. 83 supongo que no, porque encima aquí nos piden como 1 millón de IF, ¿sabéis? Todas las plantillas nos han pedido IF, que es realmente lo que hace caro este SBC. Bueno, eso, el icono, la plantilla 89. Pero bueno. William Carvalho. Eusebio Prime, tío, la verdad. Me he pasado me dice a Ronaldinho Prime igual. Y la verdad que es una sensación tan reconfortante hacerte un SBC Prime, tío. Venga, vamos a abrir el sobre. Mega sobre. A ver qué nos sale. No sé si es en serio, pero vamos. Paso de raya, mira. Perdona si... No sé si me contestaste. ¿Qué icono vas a meter? Dije que iba a meter que metía Lampard ya. Se te veo, tío. Muchas gracias, Boy Legends. Después del siguiente SBC que podamos hacer, te miro lo de la plantilla. Bueno, te la voy a mirar ya. ¿Qué cojones? Que solo un momento. Mira la plantilla. Vamos a abrir mientras el sobre contrato. ¿Dónde está aquí? Ojo, este Mbappé sería el de carnaval, ¿no? ¿Y con qué formación jugarías? Supongo que cuatro defensas con Walker lateral derecho y Marcelo lateral izquierdo. Lurum Blum y Sergio Ramos. Puf. Petit y Makelele, ¿eh? Cristiano, Ronaldinho, Best y Mbappé. Supongo que Ronaldinho media punta tal vez. Pues muy bien, chaval. Es decir, vaya plantillaza. Tú más de 1000 partidos has jugado, joder. Ya quisiera yo esa plantilla, cabrón. Si no me hubieran baneado y hubiera jugado desde el principio, pues tal vez sí.
Vale, me faltan 3 plantillas para Eusebio. Os voy a poner aquí. No he visto en cuánto están. Vamos a verlo. Estáis viendo ahora internet, ¿no? Sí, vale. Es que tengo aquí abierto en YouTube, como podéis ver. Y va un pelín lento. Vamos a poner la plantilla de 83. Vale. 83 no podemos hacerlo. Pero esta sí. Vale, esta sí. Vamos a hacernos esta. Y lo primero que vamos a mirar van a ser los if. Pongo la pantalla de play y yo me pongo esto. Ah, vale, que no es la 83, joder, es esta. La 83 con todo lo que tengo en el club, vamos, que si la hago luego. Tranquilos que, de todas formas, este Eusebio lo empecé en directo y lo acabaré en directo, eso lo podéis tener claro. Así que lo haré, tal vez el domingo haga directo. No. ¡Vamos! Comprado por 9.700, ¿no? ¿Cuánto lo compré al final? Joder, qué sacada. Ahorrando así, vamos que si me lo hago. Y luego a ver si me da tiempo para hacer la plantilla de... La de platas. Y dejarnos la última plantilla ya solo para el final. Saco Fi. Y ahora vamos a ver qué jugadores tengo de estos. Vamos a ver que... Si a Werbloom... Bueno, espera, voy a ficharlo ya. Porque vamos. No voy a estar esperando. Yo también me suscrito. Tío, muchas gracias, Carlos Sevi. Ojalá va gente como tú. Muchas gracias, tío. La 4222. Tío, me tengo que ir a sacar los tanques. Luego me paso. Vale, pero ya vamos a acabar en breve, tío. Pues muchas gracias de todas formas por estar, tío. Vamos ahora a poner a Werbloom. Ya quedan 2 plantillitas. Bueno, quedan... sí, aparte de estas 2. Pero la otra no vamos a tener. No vamos a quedar a las puertas, chaval. Vamos a ver. Y vamos a buscar jugadores de la liga italiana que tengan el club. Que alguno de estos, de los que me piden aquí, tengo que tener. De todas formas... Sí, voy segura de química, sí. Este va aquí. Aquí va Werbloom. Y aquí va Saco. También es raro que... Ah, bueno, pensaba que Saco era el sueldo también, pero... Resulta que no. Liga. Vamos a ver, está aquí en principales. Serie A. Pues de estos puedo mandar alguno. Spina, Caldara, Chiesa. No, no puedo mandar alguno. Ah, vale, es que lo tengo en especial, ya decía yo. Vale, Ilisic no. Meite. Ah, sí, tiene que ser raros, ¿no? Vale, pues vamos a meter aquí jugadores, joder. No, este no, hombre. Y que sea raro más alguno. Pepe Reina sí, pero vamos, Pepe Reina no. Vale, tú aquí. Bueno, tú aquí. Vamos a poner aquí a este. Beretut y Cereau. Nos lo vamos a fichar. Tan baratos encima. Cereau en cuanto está, 1200. Lo compramos. 1100, mira, perfecto. Jaja. Hola, ha pasado algo importante. Acabo de llegar. Pújalos que esos tíos no valen nada. Ya, pero es que si los pujo estamos aquí esta mañana. Acabo de... No me ha tocado nada. Nos quedan 3 plantillas para acabar Eusebio. Y no, me da que no lo vamos a poder acabar hoy, pero bueno. Lo acabaremos en el directo del domingo. Así que bueno. Beretut, fichado. Y me faltaría 2 centrales. Y un portero. Vamos a fichar a Caldara. Joder. De todas formas aquí podemos revisar que nos va a dar la química. Si nos va a dar, ya lo digo yo. Ah, claro, Cereau. Bueno, vamos. Da lo mismo que sea de la Fiorentina o... Que mirad, aquí tengo el de... Aquí es de la Fiorentina y este también. Y este ahora es de otro equipo. Creo que es del Cagliari, pero no estoy seguro. Ahora lo miramos. Vamos a ficharnos a Caldara. Muchas gracias a todo el mundo que está en directo, por cierto. Pues os gusta decirlo cada cierto tiempo. 700 monedas. Perfecto, Caldara.
Soy un nuevo suscriptor, pues muchas gracias. Y bienvenido, Teo Peris Yorca. ¿Cómo sacas tantas monedas? Pues me tocó en su día, ya lo he explicado varias veces, pero no me importa explicarlo. Me tocó en su día Vieira Prime, que eran 3 millones de monedas en oro 2, pero vamos, si no tradeando también sacas bastantes monedas. Lo que pasó es que me banearon, si no tendría muchas más. Bueno, muchas más tampoco, porque claro, cuando me banearon no tenía... no me iba a tocar los 3 millones de Vieira Prime, pero vamos. 2000 sí está un poco más caro. Vale, pues ya se acabó. Vamos a fichar a Chiesa. Soy nuevo suscriptor. Ah, vale, ya. No se está haciendo los SBCs y no ha salido nada. Exactamente. No ha salido nada de nada. Fichamos a Chiesa y nos falta Consiglio. Soy nuevo. Pero, no, creo que... Vale, como... Bueno, ya saqué un rato, ¿no? Carlos Sevi. Pero vamos, ayer me suena que estabas. O me lo estoy inventando. Consiglio 750. Lo fichamos. Gozando entonces, exacto, tío. Vale. Ah, que a un central no tenía que ficharlo. Muy bien. Bueno, vale. Vale, pues así no sirve. Vamos a poner a vender a Musake, ¿no? Vamos a poner a vender a Calabria, a Caldara, ¿no? Que, bueno, 750, da lo mismo. Lo mandamos y este sobre también me gusta. Un ratín llevo si algún día puede ser. Vale. Sobre jugadores electroúnico, le damos. ¿Subo la música? Vale, no la subo. Que para esto, mejor no subir la música. Es así, bueno, ya son 10.000 monedas. Ojo, ¿este quién es? Ojo, a tal. Pues voy a ver cuánto vale. Vale, pues vamos a acabar haciéndonos la plantilla de platas. Vale 10.500, vale, pues vamos a venderlo ya. Esto no creo que vaya mucho más. Ojo, y Milinkovic Savic. Ojo, buen sobre, Para ser un sobre de jugadores solo único. Milinkovic Savic y Javi Martínez, vale. Esto ya los venderé, porque si lo pongo a vender ahora, pues bueno. Nos pueden dar las 12. Vale. Estos son transferibles. Este también es transferible. Voy a dejar esto así. Este lo mandamos al club. Vamos a acabar ya con esto. Este no lo voy a mirar en Footbin ni nada. Dime si se escucha bien la música y todo. Bueno, es sí, joder, qué asco de sobres, la verdad. Ya, hombre, pero... Relief 10.000, Milinkovic Savic de 85 estará por ahí también. Javi Martínez 5.000 por 25.000 en un sobre está bastante bien, la verdad. Vender a estos fuera, para no liarme. Y vamos a ficharnos jugadores de la Liga 1-2-3. Vamos a buscar primero un delantero. Esto es como digo que hay que hacerlo en los vídeos. ¿Qué plantillas te quedan? Pues esta y otra. Que pasa que la otra no la vamos a poder hacer, pero para el siguiente vídeo ya la tendré hecha. Esto ya llevamos una hora y sí, se me ha pasado mucho más rápido ahí. Sí, por eso no los descarto, tranquilo. Liga 1-2-3. Calidad. Vale. Ponemos posición. Extremo derecho. A ver si hay alguno brillante, aunque no creo. Ah, vale, no pasa nada, tío. Si aunque paséis de vez en cuando. Sí, Alex Verdú, si de ti me acordaba, tío. Sabía que habías estado en uno. Vale, fichamos a Toquero. Vamos ahora por un delantero centro. A ver quién está. Vale. Un poquillo más caros. Ojo, 19.000, mirad. ¿Ves? Ya se me ha vendido ahí. Ojo, Tozulia, ¿no? Ah, no, se lenqueó. De hecho, creo que necesito otro extremo derecho. Vamos a ver si hay extremo derecho. Luego estará mucho más caro, ¿no? Vamos a poner MD. Y ponemos aquí...
Yo me he planteado abrirme sobres de plata, sacaremos monedas que de oro. En teoría, nunca lo he probado, ¿eh? Pero hay un tradeo. Se ha fichado el español. Pedro Sánchez, ojo, como el presidente. Que si compras sobres de bronces, de los más baratos que hay, con los jugadores, vendiéndolo todo, los contratos los podéis descartar, pero vamos. O podéis quedároslo. Pero vendiendo todos los jugadores, acabáis sacando monedas. Pero yo no me he puesto a hacerlo. O pueden valer jugadores de bronces que valen 500 o así. Ahora que sois pocos, pues puedo decirlo. Porque si no, si lo hace mucha gente, pues ya se cantea eso. Vamos a darle a este. Aquí ponemos a este. Y me falta un MC y dos centrales me faltaría. Vamos a ver si hay alguno. Ojo, está Core. Es del Sporting. No lo voy a fichar porque sea del Sporting. Voy a esperar a ver si hay uno español. Ya sabéis que no fichaba ninguno del Sporting. Mira, ¿qué hay? Porque ya que estamos fichando los todos españoles, pues me da mejor la media. Y después de este SBC, despediremos. Pero vamos, dejad vuestra suscripción que habrá muchos más directos. Y vídeos de plantillas. Decidme también, si queréis plantillas, que haga. De, por ejemplo, una Premier de medio millón. Cosas así. Para saber más o menos qué precios usar y todo eso. Vendemos a Bernardo. Y va a haber que subir un poco más el precio. Fichamos a Dorado. Crearse cuentas y pasarse monedas con los SBC de liga y países. Exactamente. Ese es el verdadero tradeo. A mí me acabaron pillando este año, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por cierto, si me banearon, y no sé si fue porque el año pasado ya me habían borrado la cuenta o algo. Vale, hace falta aquí un portero. Voy a mi club. Vamos a tener que fichar un portero. No sé si es porque me banearon el año pasado, pero ya me banearon directamente. Es decir, el año pasado te daban un aviso y te quitaban las monedas. Al segundo te borraban el club. Y al tercero te inhabilitaban el mercado de transferibles. Vale, me da perfecto. Y vamos a abrir el último sobre. Pero este año directamente me borraron el club. O sea, no me borraron, directamente me quitaron el mercado. Pero bueno, cosas de FIFA. Último sobre, si sale pack opening, si sale caminante iba a decir, lo descarto. Menos mal que no lo he dicho porque luego... ¡Ojo! Paneles están saliendo. Trigueros, vale. Pues con trigueros vamos a dejar. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Suscribiros para que haya... Para no perderos ningún vídeo, ningún directo. Nos vemos en siguientes directos. Muchas gracias por estar ahí. Os quiero.